Hola, mis amados próximos difuntos. Espero y estén pasando una agradable noche y un excelente fin de semana. Bienvenidos a la primera tumba de historias de terror. En esta será una mini maratón de historias. Trataré de contarles historias más tenebrosas y más extrañas. Asimismo, les dejo un número para que puedan mandar su historia y que ésta cuente para el próximo maratón. 99 87 15 89 93. Sin nada más que agregar, comencemos. Ángel nos cuenta que el año pasado visitó la Ciudad de México con su esposa. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se nota que fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la madrugada, me despertó el sonido de la puerta. La manilla se estaba moviendo fuerte, como si alguien la quisiera abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierran bien. Uno. Pero no, esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir, mientras yo me moría del miedo. Al otro día mi esposo, horrible, me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la maldita puerta, porque aunque no lo acepte, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se les desconectaron. De golpe, el enchufe salió volando a la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden en Airbnbs, viejitos. Espero les esté agradando el video. Tomemos un descanso de 10 segundos para continuar con la siguiente historia. Estrella nos relata su historia. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas asustándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros tres se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lado del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo asustadas. No encontramos nada,
pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado como para que una de mis primas pudiera moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con parte del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un chululeca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno, para que el ambiente no deje de sentirse tenso. Piensa lo siguiente: ¿estás solo? ¿Realmente piensas que estás solo? Recuerda que hay cosas acechando la oscuridad que te están viendo. Nunca apartan la mirada de ti, esperando el momento indicado para hacerte daño. Última historia es de una persona de Reddit cuyo usuario no logré copiar. Vivía en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto, relativamente cerca a mi casa y de su ruta. Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentí observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinería. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una sola era de parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia hay una casa del otro lado donde un señor abre su ventana a las 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedo donde estaba mirando el parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado una calle con cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creí ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían ser iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves en la mano y crucé el parque, pegado del otro lado de la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, al grado de combustión, no sabían si era hombre o mujer. Sin bien en retrospectiva, pude haber desviado algunas calles y pasar por otro lado. Una parte de mí no quería darle espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana, entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y de lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba a pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo. Las siluetas rodearon a la víctima. No sé, y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaba que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de Enkintuk.
Ver algo tan gráfico, pasar tan cerca de todo, de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Espero les haya gustado la primera tumba de historias. Recuerden dejar un like y una suscripción. Me ayudan a seguir creciendo y llegar a más audiencia. Espero pasen un bonito fin de semana, mis queridos próximos difuntos.